La abogada Olivia Taylor fue una de las primeras personas en conocer a Douglas Chappell. Fue presentada por el jefe de las oficinas administrativas de G-Connect al ver por primera vez al alto y apuesto ejecutivo. Olivia tenía una atracción personal que requirió todo su aplomo profesional para reprimirla. Tendría que hacerlo. Trabajar con él después de todo, y ella no era el tipo de mujer que se entusiasmaba con un hombre o coqueteaba abiertamente. Douglas Chappell era el nuevo jefe de la división de impuestos sobre bienes raíces de GSKC. Oliva era abogado asociado senior en la oficina del Consejo Corporativo de Bienes Inmuebles. El grupo era una oficina separada pero asociada en GSKC. Doug no era el jefe de Oliva y no estaba exactamente por encima de ella en los estratos corporativos. Sin embargo, era una estrella en ascenso y claramente destinada a un gran avance. También era sorprendentemente guapo y poseía esa personalidad única. Conjunto de atributos personales definidos como carisma. Su llegada provocó una onda expansiva en todo el personal femenino de GSKC. Desde las mujeres en las plantas de producción hasta las de las suites ejecutivas, la división legal estaba compuesta mayoritariamente por mujeres. Tanto a nivel administrativo como profesional fue particularmente afectada. Al principio Olivia prestó poca atención a los susurros y especulaciones entre sus compañeras de trabajo. No es que no se sintiera afectada, sino que simplemente se negó a dejarse llevar por ese tipo de camino, como los rumores sobre las habilidades de dormitorio de Doug y su extraordinario. Su dotación creció, se interesó más a pesar de su determinación, vio a sus asociadas e incluso a su propia secretaria, Julie Stevenson, coquetear descaradamente con Doug Chappell. Pero Olivia se resistió a ese comportamiento femenino tan tonto. Después de todo, ella era abogada y estaba casada. Además, había avanzado lo suficiente en su carrera, haber adquirido una bonita casa colonial St. Holland, no lejos de la escuela primaria. Esto fue un preludio para formar una familia, algo que ella y su esposo David estaban discutiendo en su estilo típico. Olivia había dejado un poco de lado, para la eventualidad de tener hijos, fue una planificadora y meticulosa en la preparación de cada una de las etapas definidas de su vida. Para algunos, su matrimonio con David al final de la universidad y antes de la Facultad de Derecho podría haber parecido precipitado, pero de hecho fue parte de una cuidadosa estrategia considerada. David comenzó a enseñar ciencias en la escuela secundaria mientras ella iba a la Facultad de Derecho. David pospuso su ambición profesional de convertirse en biólogo marino. Se había imaginado viviendo en un barco en un clima más sureño, que era el tipo de sueño romántico al que David era propenso y una parte sustancial de lo que lo hizo querer por su esposa más práctica. A medida que su vida matrimonial resultó ser que David disfrutaba de la enseñanza y en los últimos 2 años regresó a la escuela de posgrado durante las noches y los veranos. Sin embargo, con sus 2 ingresos, la pareja ahora estaba bien preparada para convertirse en padres de David. El sueño permanecería solo que un sueño que estaba varado en la orilla del río Hudson superior. Su perro Buster apareció como la única ola inesperada en la existencia ordenada de Olivia. Buster era un rescatador, el esposo de Oliva. David llevó a su clase al refugio de animales en un viaje escolar. En el refugio, David descubrió un pequeño cachorro abandonado que parecía demasiado feo para ser una adopción fácil, pero el siempre romántico David cayó bajo el hechizo de 2 grandes ojos marrones. David pasó por alto el semblante incómodo y feo de la mezcla de perro lobo irlandés y San Bernardo y trajo el recién bautizado Buster. Regresó a casa para encontrarse con Olivia. Ella en First Sight había tenido sus dudas sobre esta incorporación a su diminuta casa, pero parecía una pequeña compensación por la pérdida de un gran sueño. El cachorro se convirtió en un perro monstruosamente grande y feo que asustaba a los visitantes, pero solo por un momento. Buster era un gigante afectuoso cuya única amenaza era lamerte hasta la muerte. Olivia se había dado cuenta de que amaba a la gran bestia casi tanto como amaba a su marido. Eran 2 criaturas grandes y adorables que parecían extrañas y feroces, pero que eran cariñosas y hermosa por dentro. Olivia tenía una casa, un perro y un matrimonio feliz y contento, con la promesa de tener hijos por venir, o al menos lo tenía hasta que Doug Chappell comenzó a moverse hacia ella. Ella era exactamente su tipo, una niña bonita que maduraba hasta convertirse en una mujer más hermosa que ella. Todavía había perdido la timidez y la inquietud de su juventud y todavía tenía ese rostro de inocencia tan atractivo en una novia joven, pero sobre todo se estaba manteniendo alejada de él hacia un hombre que disfrutaba de un éxito fácil con las mujeres para las que tenía que trabajar. Siempre eran más deseables. Al entrar a la oficina de Olivia una tarde, Doug dijo que teníamos que hacer algo con estos alquileres de trillizos en la ciudad de Colony. Se movió alrededor del escritorio de Olivia hasta que estuvo casi tocándola. Tenía un brazo sobre el respaldo de la silla de su escritorio y la otra señalando la hoja de cálculo que había colocado en su escritorio. La división de bienes raíces de G tenía una historia sustancial de éxito en la lucha contra los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, la ciudad de Colony era un oponente formidable. La ciudad tenía una expansión comercial significativa que se remontaba a la década de 1960 y se había desarrollado una defensa vigorosa de sus evaluaciones. ¿Qué propones?, Olivia le preguntó a Doug.
Se había girado en su silla mientras decía esto y la puso prácticamente entre sus brazos. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo y sintió su atracción casi magnética. Pensé que, dado que según los contratos de arrendamiento tenemos los derechos de los propietarios asignados a nosotros, presentamos un procedimiento in rem en las evaluaciones de la propiedad. ¿Todos ellos? Olivia preguntó. Él la miró directamente a los ojos mientras respondía sí, todos. Nunca me gusta dejar nada sin terminar. Ella podía sentir que él estaba hablando de algo más que los contratos de arrendamiento y eso desató una emoción dentro de ella que era estimulante y aterradora al mismo tiempo. Es una gran empresa. Encontrarás que hay una defensa fuerte. Considero que una ofensiva sólida siempre puede vencer. La defensa Oliva comenzó a trabajar en los casos de impuestos con Doug, contrató tasadores independientes e hizo las protestas fiscales iniciales y Oliva comenzó a preparar las peticiones más firmes. INR era latín. En lo que en estos casos era la propiedad inmueble no hay acción contra el acusado solo solicitó que el tribunal revisara la tasación. La ciudad mantuvo sus tasaciones, que eran casi todas las estándar, 150% del valor en lugar del valor real que exigía la ley. Aún así, Oliva tuvo que trabajar mucho preparando estos casos para el juicio. Doug mantuvo el trabajo bajo su supervisión personal y eso requirió que tuviera mucho contacto con Olivia. No estaba bromeando acerca de presentar un delito significativo tanto en los casos de impuestos como contra la resistencia de Olivia a su adván. Ella luchó duro a pesar de que no quería nada. Más que capitular ante su primer avance, ella era una mujer normal con todos los deseos que una mujer puede tener, pero a su problema se sumaba su propia inexperiencia. Olivia no había conocido a ningún hombre, excepto a su marido. Él era el primero para ella y ella era la suya en sus planes. Permanecerían fieles el uno al otro hasta que la muerte los separara, pero no podía evitar preguntarse cómo sería otro hombre. No tenía dudas de que Doug era extraordinario en la cama. Había varias mujeres en su propia oficina que supuestamente habían calentado sus sábanas, incluida la de Olivia. La secretaria Julie, que tuvo una aventura de 2 meses con Doug, Julie en realidad se jactó de sus experiencias con Doug y terminó la relación solo cuando su marido empezó a sospechar. El marido de Julie no era del tipo que toleraba o entendía que Olivia no era Julie, aunque el marido de Olivia, David, sí lo era. No era del tipo celoso, su confianza y su amor incondicional hicieron que a Olivia le resultara más difícil traicionarlo. Ella no era una tramposa. Olivia no iría a espaldas de su marido, pero Doug era difícil de resistir y en el fondo sabía que no quería resistirse. No es que David fuera un holgazán en el dormitorio, pero era normal, de estatura por encima de la media, de apariencia inferior a la media y dotado de forma normal, donde contaba, si juzgabas a los hombres por su carácter. David era un príncipe. Sin duda era un príncipe de los primer vivo y ella lo sabía por su primer encuentro sentados uno al lado del otro en biología de primer año simplemente hicieron clic en tantos niveles que ella amaba a David, pero había algo en Doug que lo hacía irresistible fiel a su palabra. Doug se ofendió decididamente, coqueteó descaradamente, felicitó su cabello, sus zapatos, vestido y cualquier pequeña joya o flash que usara. Si fuera honesta consigo misma, Oliva habría reconocido que casi desde la primera aparición de Doug en las oficinas de G se había estado vistiendo de manera diferente, dejó de usar pantalones para trabajar, sus chaquetas de traje de abogado a rayas rematadas, faldas a juego que se hacían más ajustadas y más cortas con el cambio de cada estación. Todo en Oliva comenzó a cambiar, desde la forma en que usaba su cabello y su aroma hasta la parte superior de encaje de las medias que reemplazaban sus pantimedias en el exterior. Olivia, la abogada de encaje ajustado, se resistió, pero la mujer sensual que había dentro estaba presionando para salir. Doug Chappelle sabía cómo cortar los cordones de una mujer. Sugirió un almuerzo de trabajo, pero fuera del campus, donde podían trabajar sin ser molestados. Una bebida después del trabajo llegó poco después del almuerzo. Solo una, dijo tú. Al principio, David estaba esperando con Buster, pero cuando el verano pasó al otoño, David se fue a trabajar en su barco. Dijo que en la primera enseñanza de verano había adquirido un pequeño sunfish y había aprendido a navegar. En Lake George, finalmente David fue a trabajar los veranos en el Albany Yacht Club y ganó poco más que el salario mínimo. Oliva pensó que eso mantenía viva una parte de sus sueños. Añadió a los fondos que estaban reservando para formar una familia una especie de fondo para bebés. Oliva podría no objeté que David se había ido cuando ella llegaba tarde con tanta frecuencia, pero Buster siempre estaba ahí para saludarla con una mirada burlona o era una mirada acusatoria si Buster conocía su conflicto interno y lo peligrosamente que caminaba hacia el borde que él no podía. Digamos que si David sospechaba que estaba fingiendo no darse cuenta de que las cosas estaban claramente avanzando hacia un crescendo cuando el largo invierno de Nueva York llegó con una tormenta de hielo en octubre, David había estado teniendo lo que él describiría como un mal día, no era que odiara enseñar. De hecho, disfrutó el desafío,
Es una profesión mucho más difícil de lo que la gente se da cuenta. Tienes que escuchar el guión bajo que te dan los administradores de la escuela y luego descubrir cómo hacer el trabajo. A pesar de ellos, tienes que lidiar con las minas de sus compañeros maestros, escuchan sus quejas y evitan involucrarse en sus vidas personales y resentimientos profesionales. Luego están los padres que están demasiado involucrados en la vida de sus hijos o son demasiado indiferentes. Porque nunca hay un punto medio feliz. Finalmente está el trabajo en sí que enseñó David. 3 clases de ciencias generales de 9º grado con un promedio de 26 estudiantes por clase, 78 estudiantes durante todo el año, pasaban por su clase ignorantes del mundo físico que los rodeaba y solo se preocupaban por quién estaba saliendo con quién, cuál era su estrella del pop favorita. O el rapero y, sobre todo, cómo se veían y cómo eran percibidos por sus compañeros de 9º grado, él sería el primero en admitir que lo tenía más fácil que los profesores de inglés, de matemáticas o estudios sociales. La ciencia era una materia que podía captar particularmente la atención de un estudiante. Si provocabas una pequeña explosión al comienzo de la clase, era fácil llamar su atención pero más difícil mantenerla y de esa manera él tenía el trabajo más difícil de todos, encontrar una manera de transmitir las reglas del universo a los futuros constructores y modeladores. De nuestra sociedad se dio cuenta de lo peligrosa que podía ser la ignorancia de la ciencia y que la suya era una responsabilidad complicada por los administradores, los padres, los políticos, los líderes religiosos y una sociedad extremadamente ignorante que veía su trabajo simplemente como preparar a sus estudiantes para aprobar una serie de pruebas estandarizadas diseñadas por los tontos para los ignorantes. David tenía un trabajo que fácilmente podía odiar pero que había llegado a abrazar. Aún así estaba llegando a un punto en el que comenzaba a temer un futuro atado a un salón de clases, añoraba sus sueños perdidos y navegaba en su pequeño bote en el frío Hudson, cuando el clima lo permitió. Desafortunadamente el clima fue terrible ese día de octubre. Las capas superpuestas de frío y humedad en la atmósfera no trajeron lluvia ni nieve, sino capas de hielo que cubrieron los árboles de las carreteras y las líneas de servicios públicos. Al mediodía una declaración de emergencia había cerrado el escuelas y la mayoría de las empresas. Sabía que el Audi de Olivia no era rival para este clima, por lo que condujo su vieja camioneta Ford Diesel para llevarle a su esposa. Su Audi podía quedarse en el estacionamiento de la empresa durante la noche y él la llevaría sana y salva a casa y de regreso al trabajo al día siguiente. El día que David llegó al campus de G. a media tarde, esperaba tener que sacar a Aliva de su oficina temprano. Encontró que la mayoría de los lotes de G ya estaban vacíos y se sorprendió al ver a Olivia caminando desde su edificio. Sin embargo, no estaba. Solo había un tipo alto caminando a su lado sosteniendo un paraguas en una mano mientras que su otro brazo estaba claramente alrededor de la cintura de Olivia. La forma en que se movían juntos hablaba de familiaridad y una relación que era más que 2 compañeros de trabajo compartiendo un paraguas. A veces, cuando observas a un estudiante que tiene dificultades en un curso, está haciendo el trabajo, pero el objetivo de la lección es eludirlo. En un minuto, está luchando en la oscuridad y luego sus ojos se iluminan y lo entiende. Tal vez fue algo que el maestro demostró o dijo, pero más a menudo el interior está ahí, un momento en el que todos los hilos dispersos se unen y la comprensión sigue. David tuvo ese momento, pero él no era el maestro que era su esposa Oliva mientras cruzaba un poco de pavimento helado. Olivia se inclinó hacia el extraño. El hombre con el que caminaba ponía su cabeza sobre su pecho y su brazo firmemente alrededor de él. Podría haber sido el acto prudente de una mujer tratando de evitar una caída, pero sus acciones eran demasiado cómodas. No había duda de que era una mujer casada que se aferraba a él. Un hombre que no era su marido pero que no mostró ninguna incomodidad o inquietud en ese momento. David conocía el significado de todos los pequeños signos que había visto pero que no reconoció hasta ese instante: la forma en que se había estado vistiendo para ir al trabajo, la manera vaga y distraída que se había estado exhibiendo en casa durante meses, y ella se retrasaba seria y constantemente en llegar a casa. Debería haber sido obvio antes, pero él no lo había sospechado. Había sido ingenuo y cegado por el amor. Su primera inclinación fue alejarse, pero ese no era quien era. Giró su camioneta y empujó suavemente el pedal del acelerador, colocando su camioneta entre la pareja debajo del paraguas y la entrada al estacionamiento. Oliva y Doug miraron hacia arriba cuando la camioneta dejó de bloquear su camino. Doug parecía como si fuera a maldecir a David, pero antes David bajó la ventanilla y se asomó. Pensó que a mi esposa le vendría bien un aventón a casa. David dijo que podía ver que el hombre que sostenía el paraguas se tragaba cualquier palabrota que estaba a punto de decir. Oliva se quedó congelada, con la boca abierta. David se asomó a la camioneta ventana hacia la lluvia helada, miró a su esposa a los ojos y le dijo: «Entra». Había un tono irregular de amenaza en su voz. Olivia se separó de Doug y corrió alrededor de la camioneta para abrir la puerta del pasajero y entrar mientras lo hacía. David miró fijamente a Doug, quien intentó devolverle la sonrisa cuando Olivia estaba firmemente en el vehículo. David asintió con la cabeza al hombre que sostenía el paraguas y puso la camioneta para conducir.
El viaje a su casa en Del Mare normalmente tomaría unos 30 minutos, pero las inclemencias del tiempo prolongaron el viaje a más de una hora. Les pareció mucho más a los ocupantes de la cabina del camión. Viajaron en silencio hasta doblar en la circunvalación del pueblo de Belén. A momentos de casa David tocó la colmena. ¿Alguna vez me ibas a hablar de él?, preguntó David con voz apenas un susurro. Olivia estaba mirando por la ventana del pasajero y no se giró para mirarlo. Contempló la negación, pero luego decidió que no tenía nada que negar. No, porque no hay nada que decir. Dijo que Doug es un compañero de trabajo, me gusta y le gusto a él. Acércate así a todos tus amigos del trabajo. No, por supuesto que no, dijo Oliva y se detuvo un momento antes de continuar. Doug es algo especial para mí, somos cercanos de una manera que es más que simple para la amistad. Mientras su Ford giraba hacia Delaware Avenue y se dirigía hacia Del Mare Place y su pequeña casa colonial de 3 habitaciones. David contempló la declaración de su esposa sobre hasta dónde ha llegado esta amistad con el señor Umbrelle. Su nombre es Doug Douglas Chappell. Trabaja en la oficina de bienes raíces. Es solo un compañero de trabajo. Entonces David dijo, enmarcando sus palabras con tales palabras, con sarcasmo en su voz, estaba claro que no les creía. Llegaron al camino de entrada y a la puerta lateral de su casa sin responder a la acusación de David. Oliva saltó y corrió unos metros dentro de la casa. David metió su camioneta en el garaje antes. Despertando a la casa cuando entró por la puerta de la cocina. Olivia estaba arriba en el dormitorio principal. Buster estaba esperando justo dentro de la puerta de la cocina para su paseo. A pesar del mal tiempo, el hombre y su perro caminaron hacia la escuela primaria y sus campos de juego abiertos que estaban desiertos bajo la lluvia helada. El clima no molestaba a Buster, parecía un animal diseñado para la adversidad. Cuando los dos regresaron, ambos estaban empapados. Descendieron por la puerta lateral al sótano, donde David arrojó su mojado ropa en la lavadora y sacó las limpias de la secadora. Buster se estaba sacudiendo para secarse, pero David lo ayudó con una vieja toalla de playa que guardaba en el sótano para este propósito. Cuando los dos subieron las escaleras hacia la cocina, encontraron a Oliva esperando en su toalla. Bataille se sentó a la mesa de la cocina con una botella de vino abierta delante de ella. Tenemos que hablar, declaró sirviendo vino en 2 copas. David tomó asiento en la mesa, pero no se sentó frente a ella. Se sentó al final para que ella tuve que voltear para mirarlo. También le permitió girar así que ella no pudo verlo directamente a los ojos. El tono de Oliva era dulce pero firme. Quiero que sepas que te amo y estoy muy feliz en nuestro matrimonio, comenzó, pero mientras nada de naturaleza romántica ha sucedido con Doug. Es justo decir que sentimos una fuerte atracción el uno por el otro. ¿Y qué se supone que significa eso? David podía sentir su enojo. El aumento fue alimentado por algo más que puros celos. Había un profundo resentimiento y una sensación de traición. Olivia era su único amor, en verdad la de ellos era su primera y única relación. Ella era su primera chica y con ella había encontrado una sensación de plenitud y unión que llenaba un vacío en su vida. Ella estaba hablando de nuevo y algo en el camino. Ella formuló cuidadosamente sus palabras. Le recordó que ella era su esposa, la abogada, una mujer cariñosa y atenta, pero cuya profesión es unir palabras con un propósito. Significa que tenemos un matrimonio fuerte y estoy totalmente comprometida con ello. Olivia dijo, te amo. Tú, pero no soy más capaz de controlar todos mis deseos que tú. Soy una mujer con todas las limitaciones físicas de mi intimidad. No podemos evitar quién nos atrae. No he conocido a ningún otro hombre excepto a ti. Estoy tentada por Doug, es un hecho, no puedo negarlo. Y él dijo, porque hay algo más, así que dilo. Ella suspiró, esto no es fácil, lo he pensado mucho y necesito sacar a Doug Chappell de para mi sistema. Es muy difícil trabajar con él todos los días y no saber cómo sería, como él me indicó. Eres el único hombre con el que me he acostado. Se supone que es espectacular. No puedo evitar sentir curiosidad y él me hizo saber que me quiere, pero ni siquiera lo he besado y no lo haré a menos que ella deje que esa última palabra quede flotando en el aire. Pero David se había dado la vuelta mientras ella hablaba y con su última palabra se levantó y dijo: Buster necesita alimentarse. Olivia dejó el asunto en paz. Estaba atrapada entre el amor que tenía por su esposo y el deseo que tenía como mujer. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta de hielo. El clima había cambiado y era un noviembre inusualmente cálido. El clima parecía para volverse cada año más impredecible. Hubo un huracán tardío en el Caribe, pero entre Oliva y David hubo un fuerte congelamiento. Apenas se hablaban desde la charla, o mejor dicho, el monólogo de Olivia en la mesa de la cocina. Cuando Oliva regresó al trabajo después de la tormenta, Doug quería saber qué había pasado con David. Él no era violento. Doug preguntó si no. Estaba en shock, supongo, y ciertamente dolido. Ella respondió: Checa, no es un hombre violento. Bueno, me pareció que tenía un asesinato en sus ojos. Doug afirmó que no, solo es. Lo escuché herido, dijo Oliva mientras se alejaba. Doug no era un hombre físicamente valiente y la apariencia de David contradecía su temperamento apacible. Esto era diferente al esposo de Julie Stevenson, Louis, cuya baja estatura y constitución delgada ocultaban un temperamento violento. El día de Acción de Gracias vino y pasó y pronto llegó la Navidad.
Ellos y la fiesta de la oficina fue un asunto pequeño, solo un edificio y sin estimulación alcohólica, aún así todos hicieron acto de presencia. Incluso si fue breve, en diciembre Doug ya se había salido con la suya con la mayoría de las mujeres más atractivas en GSKC ninguna. De las damas se había quejado que solo su conquista de Oliva había fracasado, pero la contienda aún no había terminado desde la desafortunada e inoportuna aparición de su marido en aquel gélido día de octubre. Olivia había mantenido las distancias, pero con el paso del tiempo las cosas comenzó a verse prometedor de nuevo. Doug logró atrapar a Olivia justo afuera de su oficina cuando la fiesta comenzó a terminar. Lo siguiente que supo fue que estaban en su oficina con la puerta cerrada y besándose. No puedo, dijo alejándose, porque dijiste tú el marido no nos daría problemas, sigue siendo infiel. ¿Le debo a David algo mejor que eso y qué te debes a ti mismo? Él dijo, sabes lo que quieres, no puedes negarlo. La abrazó con fuerza y la besó, lo intentó como pudo. Respondió y puso el calor de su pasión apenas contenible en su beso. Necesitó toda su voluntad para separarse. Lo siento, ella sollozó y ya casi se nos acaba el tiempo. Un frustrado Doug dijo lo que preguntó. Estoy siendo ascendido a sede de la ciudad de Nueva York, me iré a finales de enero. Aún no lo han anunciado. Ella respondió que no será oficial hasta principios de año, pero me dijeron que me preparara para mudarme y él la besó de nuevo. Pero Olivia continuó rechazándolo en su camino a casa. Olivia pensó en su situación, quería a Doug, pero no para siempre. Su partida fue algo bueno, pero sentía como si estuviera a punto de perderse algo que no volvería a suceder. Ella amaba a su esposo David y quería un hogar y una familia con él. Sin embargo, de repente, la maternidad se sintió como una trampa que se acercaba a ella antes de que tuviera la oportunidad de experimentar la vida. Doug le había preguntado qué se debía a sí misma, ¿no se debía a algunas experiencias antes de envejecer? Ella estaba perdiendo la oportunidad de estar con alguien como Doug Chappelle. Si él se iba, perdería su oportunidad y sabía que no volvería a ocurrir. Cuando llegó al camino de entrada, se había convencido de que necesitaba estar con Doug al menos una vez antes de que él se fuera a las oficinas de Nueva York, pero ella no iba a hacer trampa. Tendría una conversación con David y le explicó que quería esta oportunidad de experimentar algo diferente de una manera que la inminente partida de Doug lo hiciera más fácil. Algo único, y luego él se iría y ella y David podrían volver a la cómoda vida que tenían, pero ella habría tenido esta experiencia. Necesitaba encontrar el momento adecuado para abordar el tema con David. Ella no quería venir. Dejarlo como una especie de acompañamiento del destino, debería ser un punto de partida en una discusión donde pudieran llegar a un entendimiento mutuo para hacer precisamente lo que ella quería. Por supuesto, ella no lo veía exactamente de esa manera, generalmente hablaban y ella se salía con la suya. Pocos matrimonios llegan a ser verdaderamente iguales, en la mayoría una de las partes es dominante cuando dominante es el punto de fricción, pero en el caso de Olivia y David ella era dominante y había poca fricción entre ellos. Hasta ahora, David había aceptado por completo todos los asuntos de su matrimonio. Aún así, desafortunadamente, esa era la razón por la que el deseo actual de Olivia estaba a punto de provocar un terremoto que se había estado construyendo. Decidió que el mejor momento para golpear a David con el hecho de sus deseos era justo después de la cena y antes de que se dirigieran a su dormitorio para tener intimidad. Olivia eligió el domingo. Por la noche, después de la fiesta de la oficina, preparó el asado favorito de David para la cena. Se encargó de arreglarse después de la cena mientras David estaba en el sofá transmitiendo uno de sus programas de naturaleza. Alrededor de las 9 se deslizó junto a él en el sofá. Hacia ella cuando captó el leve rastro de su perfume Chanel antes de que pudiera hablar. Ella le dio un beso en los labios y luego dijo, «Quiero hablar sobre el problema que ha habido entre nosotros». Él preguntó mi atracción por Doug Chappelle. Este Doug sería señor Paraguas. Sí, el hombre en el estacionamiento. Ella dijo, «Me siento atraída por él». ¿Qué significa eso? Él me quiere, dijo e hizo una pausa. Y lo quiero. Sintió su cuerpo tenso junto a ella y luego él se alejó. Ella no aceptó su rechazo y ella se movió para presionar su cuerpo contra el de él, apoyó la cabeza en su pecho y tomó sus manos entre las suyas. Eso no cambia lo que siento por ti. Ella dijo, te querré siempre. Es solo que lo quiero ahora en el momento y solo físicamente. David no lo estaba permitiendo. La empujó suavemente y la sostuvo con los brazos extendidos. La hizo mirarlo a los ojos mientras él respondía, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Te has acostado con él porque esto no es lo que es? La esposa le dice a su esposo, a menos que esté confesando algo. Ella sonrió y lo miró a los ojos. Nunca me acostaría con él, comenzó sin decírtelo primero, así que me estás diciendo que él cuestionó. Te estoy diciendo que quiero tener esta aventura. Antes de tener hijos hemos reservado lo suficiente para formar una familia, pero hemos dudado, he estado esperando y ahora sé por qué. Y es que él me preguntó, nunca he estado con otro hombre que nunca conocí cómo era eso, estaba demasiado controlado cuando era más joven, nunca experimenté la vida, estaba demasiado ocupado estudiando para disfrutar de la universidad o la facultad de Derecho, solo quiero esta aventura antes de que nos instalemos en lo que será una buena vida y un
Gran matrimonio y familia. Solo quiero mi único encuentro breve. ¿Quieres tener una aventura con el señor Umbrelle? Él casi gritó que no. Ella respondió solo un encuentro. Lo están ascendiendo y se irá a las oficinas en Nueva York. Se irá después del año nuevo. Solo quiero unos pocos días con él justo antes de que se vaya un fin de semana y nada más. ¿Y si digo que no? David preguntó aunque ya sabía la respuesta. Esperaba que entendieras que necesito esta experiencia. Ella no le dio a David la oportunidad de responder, pero lo besó y se presionó contra él a su lado. Hacer el amor tenía una cualidad agridulce. Algo se había perdido. Esta era la única mujer que había conocido y hasta momentos antes. Ella era la única mujer que esperaba conocer íntimamente. Olivia determinó que el asunto estaba resuelto. Se instaló y le dijo a Doug que su primer fin de semana de enero le pertenecería a él. La casa de Doug estaba en una tranquila calle sin salida en Nisayuna. Era una casa modesta para el vecindario, una planta dividida de 3 dormitorios en un vecindario que favorecía el Center Hall colonial y de 5 dormitorios, como estuvo de acuerdo en que su garaje adjunto estaba abierto y esperando. Olivia detuvo su Audi al lado del porche de Doug. Él la estaba esperando en la sala con una botella de vino abierta por un momento. Él estuvo debajo de ella en la sala de estar mientras ella descendía de la entrada del garaje. Al llegar al piso principal obtuvo el efecto completo del vestido negro corto que se pegaba a su cuerpo, resaltando la plenitud de sus pechos y la tentadora curva de sus caderas. Podía ver en sus ojos una mezcla de lujuria y anticipación que era tan diferente de la mirada que su esposo le había dado cuando lo dejó solo 20 minutos antes. Los ojos de David estaban tristes, había un dolor allí que ella habría quitado si hubiera podido, pero esto, como ella le dijo, era algo de una sola vez y luego ella sería él para siempre. Tendrían hijos juntos, su matrimonio sería seguro debido a un amor que podría sobrevivir a una pequeña aventura. El suyo demostraría ser un matrimonio fuerte. Ella le dijo esto a su esposo porque realmente lo creía. Lo que estaba a punto de hacer era una aventura y nada más. Lo decía para fortalecer su matrimonio y, con suerte, su amor por su esposo. Algo en ella creía que ya tenía un hormigueo en su cuerpo con anticipación desde las puntas de sus dedos hasta las plantas de sus pies. Su cerebro zumbaba con la emoción que sentía, sus cuerpos se movían juntos como atraídos por una fuerza invisible y se encontraron en un abrazo en el centro de su sala de estar. Doug la besó mientras sus brazos la envolvían, pero se alejó y dijo: una copa de vino y luego tenemos que ir a cenar. Tengo boletos para la visita de la banda al salón musical de Procter. Doug supo apreciar su premio para quejarse, cenar y hacerla pasar un buen rato. Disfrutó de su triumph y se aseguró a sí mismo que había dado tanto como había recibido. Estoy completamente en tus manos este fin de semana. Olivia le aseguró que cenaron en un romántico restaurante italiano en el centro de Esquen y disfrutaron del espectáculo en el rediseñado y reconstruido Teatro Vaudeville. Bebieron muy poco, pero cuando él la llevó de regreso a su casa, abrió una botella de champán y brindaron por su fin de semana juntos antes de dirigirse al dormitorio y ponerse manos a la obra para satisfacer la atracción que los había unido. La desnudó como si estuviera desenvolviendo una obra de arte de valor incalculable y le dijo lo hermosa que era mientras lo hacía. Para que ella se diera cuenta de que estaba saboreando su cuerpo, él la apreciaba de una manera que ella nunca había experimentado antes. Se sentía tan hermosa como él dijo que estaba aquí con el hombre más guapo. Sus manos bailaron sobre su carne y enviaron su deseo a toda marcha. Ella empujó la camisa de su pecho y expuso el cabello rubio oscuro que cubría su pecho. Era tan diferente del pecho casi desnudo de su esposo, pero rápidamente apartó el pensamiento de David de su mente. Más tarde pudo pensar en él. Este momento era para ella y su amante, y luego el vino. Solo entonces recordó que no habían tomado precauciones adicionales. Todavía estaba tomando la píldora, pero no estaba segura de si estaba feliz por eso o no. Había sido la intimidad más perfecta de su vida, pero estaba lejos de terminar. Tuvieron el fin de semana juntos, 2 días más maravillosos. El domingo llegó demasiado pronto. Habían pasado la mayor parte del fin de semana en la cama. La intimidad había sido genial y él estaba al tanto de todo lo demás. Inventivo la habían tomado. Ella pensó de todas las formas humanamente posibles. Había sido genial diversión. Pero ella estaba lista para irse a casa e inventaron las cosas con David. Ordenaron que los chinos se retiraran el domingo por la tarde y después de que comieron un último episodio de intimidad antes de que se duchara y volviera al vestido negro corto que había usado el anterior. El viernes por la noche se deslizó de la misma manera que había entrado, a través de su garaje hacia su auto y a través de la puerta de garaje abierta, oculta a ningún vecino curioso, que nadie diría que pasó el fin de semana con Douglas. Lo máximo que podía ser acusado era ser acusado con él en público un viernes por la noche. Pronto él se avanzaría en Nueva York y ella estaría trabajando para tener un bebé con su esposo. Estaba muy contenta con su vida. 20 minutos después, Olivia llevó a su Audi a su camino de entrada a la casa.
Estaba extrañamente oscuro, que las luces del porche estaban apagadas y ella no vio la camioneta de David. Supuso que David había trasladado su camioneta al garaje abriendo la puerta lateral, que buscó a Buster para saludar su regreso, pero él no estaba a la puerta, que gritó que yo a casa, que esperaba que Buster viniera corriendo, pero no aparecía ningún perro. Entró en la cocina y luego la sala de estar estaba vacía. Llamó nuevamente a David. David debe estar de mal humor. Él siempre camina a Buster tarde cuando se siente bajo. Ella fue al refrigerador por hielo y luego se pidió un vaso de whisky. Revisó la botella para ver si David había estado bebiendo, pero estaba casi llena. Ella estaba sentada abajo, en la sala de estar. El sofá se levantó las piernas y se acomodó en la cómoda esquina, que estaba muy cansada, pero sabía que necesitaba esperar a que el regreso de David le mostrara que nada había cambiado, excepto tal vez que su amor por él sería mayor desde aquí hacia adelante. Sería tratado como el príncipe del hombre que, a pesar de sus mejores intenciones. Oliva se quedó dormida. Se despertó con el timbre delantero. El salón delantero está justo al lado de la sala de estar y el timbre delantero puede ser fuerte, que Oliva se sorprendió al ver esa luz del día se estaba derramando a través de las ventanas delanteras. Debía haberse quedado dormida cuando llegó a la puerta principal. Su mente le dijo que algo que estaba mal era Buster, que no estaba saltando por la puerta donde está Buster. Su mente somnolienta pensó que abrir la puerta encontró a una mujer alta cuyo cabello estaba apretado, parpadeando una insignia de oro. ¿Puedo entrar? Necesito hacerle algunas preguntas. Que Olivia dio un paso atrás para permitir que el detective entrara, pero luego la golpeó. ¿Oh no? Olivia exclamó que le pasó algo a David. Detective Marks se dirigió a la sala de estar, donde se giró y se volvió. Le dio a Olivia una mirada de pies a cabeza. Que Olivia todavía llevaba la ropa que había regresado a casa en la noche anterior, el vestido negro corto que había usado para cenar con Doug. Oliva se dio cuenta de lo inapropiado que era su vestido para la madrugada y se sintió expuesto y avergonzado de que no sea consciente de que el detective respondió que estoy aquí sobre la capilla de Douglas Doug. Me refiero al señor Chappell. ¿Qué pasa con él? Frente a su casa, el detective comenzó cuando sacó un pequeño bloc de notas de su bolsillo. Afirma haber sido saltado por un hombre con una máscara de esquí y empuñando un pequeño club. Oh, Dios mío, estás aquí porque sospecha que David en realidad no hay. Detective Mark dicho con un poco de sonrisa, que no podía reprimir las esquinas de su boca apareciendo, ya que dijo que David Taylor ha sido eliminado como sospechoso, aunque admitiré que en las circunstancias fue nuestro primer pensamiento. Particularmente porque el señor Chappell fue tan rápido. Cuéntanos qué había pasado el fin de semana con tu sonrisa del detective Marks, que se había convertido en un poco de una sonrisa. Que Olivia se sintió enferma y fue a sentarse en el sofá, pero terminó todo. Colapsando en su detective Mark siguió su ejemplo y se sentó al borde de una silla de ala trasera frente a Olivia. Dijiste que mi esposo no era sospechoso. Que Olivia le pidió, voz temblando un poco. El gerente y el personal del Albany Jazz Club dicen que lanzó su bote al río ayer por la tarde y navegó hacia el sur. Considerando el momento de año, pensaron que era mejor hacer un seguimiento de él por su radio VHF y pueden colocarlo en el Hudson alrededor de Poupi en el momento del bote de ataque. Que Olivia pidió haber comenzado a recuperar parte de su compostura profesional. Sacó su pequeño velero en el River en enero. Olivia terminó. El detective incrédulo Mark se refirió a su cuaderno volteando una página. Dijo que una Catalina de 38 toneladas, según el gerente del club de yates, aparentemente lo compró en diciembre y lo había estado listo este mes pasado. Dicen que es afortunado de que hay tan poco hielo en el río este invierno. Creen que se dirige al sur de Olivia. Saltó hacia arriba y subió las escaleras. Todo en el dormitorio principal parecía estar en su lugar hasta que parecía más y se dio cuenta de que algunas de las posesiones de David faltaban poco. Armario que estaba lleno de su ropa de trabajo, pero los cajones de su tocador estaban casi vacíos. Sin embargo, fue en su tocador que encontró su nota, o más bien una tarjeta de felicitación bien sellada en un sobre. La cara exterior de la tarjeta. Estoy adentro. Allí había un pequeño poema de texto, pero ella simplemente miró a esto porque él le había dejado una nota escrita a mano. Querida Olivia, he aceptado un trabajo en Florida con un pequeño instituto de investigación marina. Es solo un puesto de nivel de entrada, pero es un comienzo de... Lamento irme así, pero no pude quedarme en este Marian por más tiempo y creo que tenías razón cuando dijiste que deberíamos experimentar la vida antes de que realmente nos calmaré. Te extrañaré, pero no estoy seguro de amarte más. He tomado el dinero reservado en nuestro fondo para bebés y compré un bote en el que puedo navegar hacia el sur y vivir cuando llegue a Florida, hacer lo que quieras sobre la casa y un divorcio. Espero que no estés enojado y que las cosas funcionen con ese tipo de paraguas. Adiós, David. El detective Marks escuchó el angustiado grito de Olivia y subió las escaleras para investigar. Encontrar a Olivia arrugada de rodillas en el piso de la habitación. Ayudó a la mujer a levantarse y a un asiento en la cama. Silvia se sintió un poco culpable mientras se acomodó a Oliva y se acomodó a Oliva.
Cuando se le preguntó si podía conseguir que la mujer afligida una bebida, Silvia no fuera a los abogados. Además, Silvia había perdido a su propio esposo con otra mujer y simpatizaba con alguien que se puso a su cónyuge. Sin embargo, ahora estaba reaccionando como una mujer desierta a otro. Déjame hacerte un poco de té, que Silvia ofreciera. No, estaré bien, que Olivia respondió. Regrese a la sala de estar y responderé a tus preguntas. Realmente solo tengo una. Si observaste a Lace Stevenson en cualquier momento durante estos últimos días. ¿Qué pasaste con el señor Chapel? ¿Te refieres a que el esposo de mi secretaria Julie? Sí, el detective respondió, pero nunca lo he conocido. No tengo idea de cómo. Parece que tengo una foto de él, que el detective dijo y le entregó a Olivia lo que claramente era una foto de un hombre de aspecto áspero. Mirando la fotografía, que Olivia se estremeció y dijo que lo siento, nunca lo había visto antes. O bueno, era solo una posibilidad que la víctima no pudiera identificarlo, pero pensé que si te estaba acosando esta semana, te boqueamos. Podría haberle visto un vislumbrarlo. No lo vi acosándonos en ningún momento. ¿Crees que atacó a Doug? Sí, es un probable sospechoso. Silvia comenzó con una buena voz profesional, que tiene un récord de asalto y una historia de celos. Una vez que eliminamos tu esposo, él era la opción obvia. Que tiene una coartada, por supuesto, proporcionada por un grupo de amigos. Esperaba que pudieras colocarlo cerca de la escena para poder romper su coartada. Lo siento, pero no puedo evitar que estés bien. Estar bien. Fue golpeado bastante mal, particularmente sobre los genitales, que está en el hospital, pero esperaba unos días para visitarlo. Olivia sintió mientras descendían las escaleras. No puedo verlo por un día o dos. Que Olivia dijo que voy a tener que ir después de mi marido y su perdón, que puede ser difícil. Silvia dijo que probablemente esté navegando bajo el puente George Washington mientras hablamos. Con ese último comentario, que el detective Marks se despidió del detective de la residencia de Taylor. Marks se equivocó en un momento cuando dejó su ex casa. David Taylor y su perro Buster a bordo del 38 toneladas Just Amore habían pasado el Estatuto de la Libertad y salieron de Nueva York. Luego David hizo un giro en estribor para dirigirse hacia el sur por el sureste y puso a Nueva York en su popa y su matrimonio en su pasado. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas o que diste un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por escuchar tus pensamientos. Compartirlos en los comentarios a continuación y vamos a tener una conversación si esta historia se mantuvo. ¿Te enganchaste? Asegúrate de presionar ese botón similar, y si eres nuevo aquí o simplemente no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Te traigo nuevas historias cautivadoras todos los días. Así que haga clic en ese botón de suscripción y enciende las notificaciones para que usted nunca te pierdas las. Gracias por verte y te veré en el próximo.